Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video dedicado al matrimonio de la reina María I de Inglaterra con el rey Felipe II de España, quien entonces solamente era conocido como Felipe de España. Este material, junto con algunos otros que pronto iré subiendo, servirá de antesala a la biografía sobre dicho monarca español, la cual ha sido solicitada por algunos de ustedes y en la que ya estoy trabajando. Así que espero que este y los próximos videos sean del agrado de todos. Una de las decisiones que tomó la reina María I que fue controvertida tanto en su momento como posteriormente fue su matrimonio. La retrospectiva es una herramienta útil, pero María no tenía la ventaja de poseerla. ¿Acaso mirar el asunto sin saber el resultado daría una visión diferente de sus decisiones? Hay tres elementos que deben tenerse en cuenta al analizar el matrimonio de esta reina. Su decisión de casarse, la elección del cónyuge y si el enlace en cuestión logró sus objetivos. En el siglo XVI, y de hecho durante muchos siglos después, la decisión deliberada de permanecer soltera estaba fuera del paradigma de cómo la gente percibía al individuo y a la sociedad. Casarse era un deber de toda persona. Entre las personas más pobres, el matrimonio era necesario porque una persona soltera no era, por lo general, una unidad económica funcional. En los estratos superiores de la escala social, los matrimonios tenían como objetivo crear alianzas políticas y económicas entre familias y transmitir la riqueza. Si no había un heredero, las tierras de las familias podían volver a la corona. Entre los reyes, el matrimonio tenía como objetivo crear alianzas entre países y proporcionar un heredero, idealmente masculino. Fue precisamente el temor a la ausencia de un heredero varón lo que impulsó al padre de María a anular su matrimonio con su madre. María misma había estado comprometida varias veces durante la vida de su padre, fue su preocupación de que un marido pudiera tomar la iniciativa de respaldar por la fuerza la pretensión de María al trono, o socavar la posición de su hermano Eduardo VI, lo que mantuvo a María soltera antes de convertirse en reina. Teniendo esto en cuenta no solo María, sino también todos sus consejeros, excepto uno, dijeron en 1553 que ella debía casarse. Ella expresó algunas reservas personales, lo que no sorprende en una mujer que era, presumiblemente, virgen y tal vez nerviosa por el aspecto físico del matrimonio. Aunque no deberíamos pensar en las mujeres Tudor como damas victorianas, aterrorizadas por el sexo. Tal vez consciente de la debacle de Ana de Cleves, María esperaba poder conocer a su futuro novio antes de comprometerse, pero en realidad eso no era una propuesta práctica. La única excepción a la suposición sobre el matrimonio fue su primo, el cardenal Reginald Pole, presumiblemente debido a la edad de María. A los 37 años y no con una salud muy buena, sus posibilidades de tener un heredero estaban disminuyendo rápidamente y si hubiera quedado embarazada, el riesgo de que muriera en el parto era alto. Comparado con este riesgo, considerando a sus padres y abuelos, se podría haber esperado que María llegara a los 55 años. También se habría esperado que cualquier rey se casara. La complicación surgió porque los asesores de María, y en cierta medida la propia reina, esperaban que un marido tuviera más influencia sobre su esposa y en el gobierno que una reina consorte. También se habría esperado que, si María moría teniendo un hijo vivo, su marido hubiera esperado un papel en un gobierno de regencia. En Inglaterra, no había antecedentes de reinas consortes como regentes de sus hijos, aunque no era infrecuente en otros países europeos, incluida Escocia. Así, la elección de un marido para María tuvo más peso político que la elección de una reina consorte. El hecho de que la media hermana de María, Isabel, fuera presionada continuamente para que se casara hasta bien entrada la década de 1580, sugiere que nadie cuestionó la decisión de María de casarse en principio. Es solo con el beneficio de la retrospectiva que podemos decir que la decisión de Isabel de no casarse fue acertada, aunque no sabemos qué habría sucedido si Isabel se hubiera casado. Eso bien podría haber resultado también de forma positiva. Un marido podía ser elegido entre la nobleza de Inglaterra o entre un príncipe europeo. El matrimonio con un súbdito se había producido en 1464, con la boda de Eduardo IV y Elizabeth Woodville, y,
por supuesto, entre Enrique VIII y 4 de sus esposas. Pero tales matrimonios eran desconocidos fuera de Inglaterra y, en general, no habían resultado tan populares en el país. Sin duda, el matrimonio de Eduardo IV había provocado un enorme resentimiento. Si los parientes y consejeros de Eduardo IV se habían horrorizado por el ascenso de un súbdito y las recompensas y ascensos que recibió la familia de Elizabeth Woodville, ¿cuánto más se habría resentido por un matrimonio con un hombre que, a los ojos de los nobles, se convertiría en rey? En cualquier caso, había pocas opciones locales que fueran remotamente posibles. Los únicos varones con sangre real eran Edward Courtenay, bisnieto de Eduardo IV, Reginald Pole, sobrino nieto de Eduardo IV, Henry y George Hastings, 3 veces sobrinos nietos de Eduardo IV, y Henry Stuart. Lord Darnley, nieto de Margaret Tudor, reina de Escocia. Lord Darnley y George Hastings tenían 13 años, por lo que no eran compatibles, y Henry Hastings estaba casado con la hija del duque de Northumberland. Eso dejaba a Courtenay, de 26 años, y al cardenal Pole. Courtenay había sido enviado a la Torre de Londres a la edad de 11 años, después de la conspiración de Exeter, que resultó en la ejecución de su padre, Henry Courtenay, marqués de Exeter. No fue liberado hasta la ascensión al trono de María. Courtenay contaba con el favor de un grupo significativo del Consejo de María, incluido su Lord Canciller, Stephen Gardiner, que se había encariñado con el joven cuando ambos estaban en la torre durante el reinado de Eduardo VI. La demanda de Courtenay también fue promovida por su madre, Gertrudis Blount, una de las amigas más cercanas de María, y por muchos de los hombres que habían sido sus más fieles partidarios durante el reinado de Eduardo. Sin embargo, María misma lo consideró completamente inadecuado, ya que era demasiado joven, un súbdito sin tierras ni poder propios y, como era de esperar, dado su largo encarcelamiento, era inmaduro y carente de criterio. Cuando la presionaron, ella le respondió bruscamente a su canciller que su amistad con el hombre no era una buena razón para casarse con un súbdito. No es difícil imaginar que un matrimonio con Courtenay bien podría haber creado los problemas que más tarde causó el matrimonio de la prima de María, la reina de Escocia, con el mencionado Lord Darnley, que tenía algunas de las mismas características de su pariente. Por su parte, Reginald Pole había sido sugerido como esposo para María unos 17 años antes por los rebeldes de la Peregrinación de Gracia, para gran disgusto de su padre. Él había estado en el exilio desde principios de la década de 1530 y, aunque no era un sacerdote ordenado en 1553, era cardenal y erudito. También seguía siendo súbdito de la reina y no tenía nada que aportar a un matrimonio, aparte de su sangre Plantagenet. En cualquier caso, María tenía otras ideas para su futuro, el liderazgo de la Iglesia en Inglaterra. Eso dejaba un partido extranjero. Pero, ¿a quién podía elegir? El rey francés, Enrique II, con quien había estado prometida, ya estaba casado, y sus hijos eran niños. El mayor, de solo 9 años, también estaba comprometido con María Estuardo, reina de Escocia. Por otro lado estaba Eric, el príncipe de Suecia, de solo 20 años, y luterano, por lo que no era una buena perspectiva. Otro candidato potencial era don Luis de Portugal, que había sido sugerido como esposo para María varias veces en el pasado. Él era su primo hermano, y 10 años mayor que ella. Podría haber resultado una buena elección, ya que no era un rey en casa, por lo que podría pasar más tiempo en Inglaterra y lo suficientemente mayor, presumiblemente, para tener madurez y juicio. También estaban Fernando de Austria, más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, otro primo, que había enviudado desde 1548, y el hijo de Fernando del mismo nombre, que era soltero y de edad adecuada. Como Fernando el Mayor tenía hijos más que suficientes, 13 que llegaron a la edad adulta, y estaba constantemente ocupado en la guerra con el sultán de Turquía y ayudando a su hermano, el emperador Carlos V, a mantener el dominio de los Habsburgo, él habría tenido pocos incentivos para casarse de nuevo. Su segundo hijo, aunque solo tenía 24 años, era una posibilidad clara, y Fernando el Mayor escribió a Carlos V pidiéndole que dejara de intentar impedir el matrimonio. También estaban el propio emperador Carlos, viudo, y su hijo viudo, Felipe.
María en un principio habría preferido al padre, ya que tenía buenos recuerdos de la infancia de Carlos y creía que la había apoyado durante toda su vida. Con el beneficio de la disponibilidad de su correspondencia con sus embajadores, que María nunca vio, podemos ver que su apoyo a María era limitado y nunca se le permitió interferir con sus propios deberes o ambiciones. Pero para ella, todo eso al menos había sido un salvavidas. Por su parte, Carlos quería que María se casara con Felipe y, dado que ella creía que Carlos siempre había tenido en mente sus mejores intereses, estaba dispuesta a aceptar su consejo. El propio Felipe no estaba muy entusiasmado, aunque aceptó obedientemente la decisión de su padre. Él tenía una amante de larga data y estaba negociando un matrimonio con otra prima, una infanta de Portugal, como su primera esposa. Históricamente, la amistad, si no la alianza formal, con los Países Bajos había sido un pilar de la política exterior de los reyes ingleses. Los Países Bajos eran el mayor socio comercial de Inglaterra y cualquier ruptura era económicamente desastrosa. Castilla también había sido un aliado durante siglos, proporcionando una reina para Eduardo I y un rey como esposo para la hija de Juan de Gante, Catalina de Lancaster. La alianza con los países de la península ibérica se consideraba una herramienta importante en la búsqueda continua de la corona francesa. La alianza española representada por el matrimonio de Catalina de Aragón, primero con Arturo, príncipe de Gales, y luego con Enrique VIII, había sido muy popular. Teniendo en cuenta esta historia, la política de María de casarse con Felipe, que no solo era rey de España sino también gobernante de los Países Bajos, parecía una decisión obviamente acertada. Por desgracia, la percepción pública de esto se hundió de nuevo en el escollo del género de María. Es imposible imaginar que, si Eduardo VI hubiera vivido y hubiera elegido casarse con una princesa española, alguien hubiera pensado en cuestionar su elección. Lo que preocupaba a la gente era la suposición de que Felipe no solo sería el consorte de María, sino que se convertiría en rey y sometería a Inglaterra al dominio español. Los tiempos también habían cambiado desde el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. El concepto de Estado-nación estaba empezando a formarse. El desarrollo de la reforma y el crecimiento demográfico en toda Europa estaban creando una percepción mucho más fuerte de las naciones como entidades fijas en lugar de herencias fluidas de reyes. Los ingleses siempre habían sido hostiles a los extranjeros, hay numerosos informes medievales de disturbios contra supuestos intrusos en Londres y, aunque crear una alianza internacional era claramente tarea del monarca, el miedo a la dominación era real, y el gobierno de mano dura de Carlos y Felipe en los Países Bajos causaba inquietud. Este matrimonio fue la crítica más extendida a María durante su vida y durante el reinado de Isabel, cuando España pasó a ser vista como el enemigo. El consejo de María estaba dividido. Stephen Gardner, en particular, la instó a casarse con Courtenay. Luego, los comunes, encabezados por el portavoz Sir John Palek, le presentaron una petición para que se casara, pero no con un extranjero. María reaccionó con toda la furia de un Tudor frustrado, sin siquiera seguir la etiqueta al permitir que Gardner respondiera por ella. Se puso de pie de un salto, obligada a sentarse por la extensión del discurso de Palek, y comenzó. Por supuesto, estaba muy agradecida al Parlamento por su consejo de casarse, pero pensaba que el segundo punto era muy extraño. El Parlamento no estaba acostumbrado a utilizar ese lenguaje con los reyes de Inglaterra, ni era adecuado ni respetuoso que lo hicieran. Ni siquiera los reyes en su minoría de edad habían sido molestados en materia de matrimonio. Después de dejar claro que no toleraría ninguna interferencia en su elección de marido, María los acarició con palabras de amor, asegurándoles que no pensaba en nada más que en el bienestar del reino. Como debe hacer una buena princesa y señora. Esto era ciertamente cierto, la cuestión era si tenía razón en su interpretación del bien del reino. No todo el mundo estaba convencido de que la decisión de María de casarse con un español fuera la correcta, y se produjo una rebelión, fomentada sin duda por Enrique II de Francia, que estaba nervioso por cualquier alianza entre Inglaterra y España,
pero con un apoyo bastante generalizado al punto fundamental de que María no debía casarse con Felipe. Los Tudor no eran los Estuardo del siglo XVII, ellos sabían muy bien, en términos prácticos, que gobernaban con el consentimiento del pueblo y no por derecho divino. Pero resistían al máximo la usurpación de sus prerrogativas antes de fingir que cedían, con una muestra de encanto y amor antes de hacer exactamente lo que querían. Era un truco que Enrique VIII había utilizado con la peregrinación de gracia y que Isabel I usaría años después con frecuencia. María también sabía cómo cortejar a la opinión pública y, mientras su consejo la instaba a huir de Londres ante la llegada de los rebeldes, encabezados por Sir Thomas Wyatt el joven, ella cabalgó hasta Londres para pronunciar un discurso en el ayuntamiento. En él, ella prometía que, aunque estaba convencida de los méritos del matrimonio propuesto, no seguiría adelante con él sin el consentimiento del Parlamento. Incluso aquellos que se oponían a sus políticas admitieron que el discurso de María convenció a la multitud y ella partió triunfante. Despedido el líder rebelde, el Parlamento aceptó el tratado tal como estaba redactado, en todos los aspectos, era favorable a Inglaterra. Felipe no tenía poder soberano ni derecho a hacer nombramientos políticos, no podía involucrar a Inglaterra en las guerras de los Habsburgo y los Valois franceses. No podía sacar a María del país y cualquier hijo heredaría tanto Inglaterra como los Países Bajos, lo que habría sido una gran ganancia. Sin embargo, María fue la única que estaba realmente satisfecha con el acuerdo alcanzado. El 25 de julio de 1554, María se casó en la Catedral de Winchester. A la boda asistieron sus primas, Lady Margaret Douglas, condesa de Lennox, y Lady Catherine Grey, ambas herederas potenciales al trono. Isabel, sospechosa de estar implicada en la rebelión de Wyatt, se encontraba bajo arresto domiciliario. Felipe había llegado un par de días antes y durante el tiempo que pasó en Inglaterra hizo grandes esfuerzos por ser agradable y servicial y por conseguir la aprobación del público. Trató a María con respeto y cortesía, y si le resultaba difícil cumplir con sus deberes conyugales, cosa que algunos de sus amigos sospechaban, él no se lo hizo saber. Pasaron mucho tiempo juntos y tenían intereses en común, en particular la música. Felipe no tenía la facilidad de María con los idiomas. Entendía francés, pero no parece que lo hablara, por lo que conversaban con él hablando español, y ella le respondía en francés y algo de español o italiano, aunque también le enseñó algunas frases en inglés. Sin embargo, aunque parece que María se encariñó profundamente con Felipe, este último no le correspondió, lo que tal vez no sea sorprendente dadas sus edades relativas y su diferente educación. Por más cualidades personales que pudiera tener Felipe, probablemente fue un gran alivio para María tener un adulto con quien pudiera tener una relación de igualdad. Algo que ella no había tenido desde la muerte de su madrastra, Catalina Parr, y era la primera vez que había tenido una relación así con un hombre. Pero la felicidad personal no era el objetivo del matrimonio real. El propósito principal era engendrar un heredero, y en esto la unión con Felipe fracasó. María pensó que estaba embarazada en 1555, al igual que todos sus médicos y asistentes, pero se hizo evidente que el embarazo era falso. Una repetición de los síntomas de la causa subyacente, cualquiera que fuera, le dio esperanzas a María a principios de 1558, pero nuevamente resultó ser una ilusión. El segundo objetivo que tenía María era la reintegración de Inglaterra a la cristiandad católica. Cuando se negoció su matrimonio por primera vez, Enrique II de Francia había sugerido que terminaría en hostilidad entre Francia e Inglaterra. María le aseguró que tenía la intención de mantener buenas relaciones con Francia, pero, al final, el francés tenía razón, aunque su política de apoyo a los rebeldes no favorecía precisamente la paz. La combinación de las provocaciones de Enrique y las continuas guerras italianas de Felipe hizo que María obligara a su consejo a apoyar una declaración de guerra. A pesar del éxito inicial, la pérdida de Calais eclipsó el último año del reinado de María y su posterior reputación.
Finalmente, la rivalidad entre los Habsburgo y el Papa Pablo IV en Italia aisló a María incluso de la relación positiva con la Santa Sede que ella había esperado tanto restablecer. En resumen, parece que, aunque la decisión que tomó María puede defenderse sobre la base de la información que tenía, los resultados fueron muy diferentes de lo que ella había esperado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se puede considerar el matrimonio entre María Tudor y Felipe de España como un éxito desde el punto de vista político, religioso o personal? Háganme saber su opinión en la sección de comentarios. Y mientras tanto, no olviden suscribirse al canal y considerar unirse a las membresías para así poder tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, así como otras ventajas. Nos vemos pronto.